Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso 0 de Física. Empezamos hoy con el tema de gravitación, que habéis estudiado ya en segundo de bachillerato. En este primer vídeo lo que quiero atajar más que nada son algunas ideas erróneas, aparte de ir introduciendo algunas ideas sobre gravitación. Fijaros, la primera idea errónea que muchas veces existe es que parece que desde hace poco conocemos que la Tierra es redonda, por el mito este de que en la Edad Media pues la gente creía que la Tierra era plana, etcétera, etcétera. En realidad sabemos que la Tierra es redonda desde muy antiguo. Al menos, ya Pitágoras hablaba de que la Tierra era redonda en el año 500 a.C. y probablemente incluso desde antes, o otras civilizaciones lo conocían desde antes. Y de hecho ya en el año más o menos 240 a.C., Eratóstenes calculó el radio de la Tierra. O sea, no solo sabía que era redonda, sino que calculó su radio, gracias a las sombras proyectadas por dos palitos colocados en Siena y en Alejandría. Os dejo en el material adicional algunos enlaces al experimento de Eratóstenes, que es bastante interesante si queréis investigarlo, y para entenderlo solo hace falta trigonometría básica. Perfectamente podéis entender cómo hizo Eratóstenes para obtener el radio de la Tierra con un buen grado de aproximación. La segunda idea importante que hay que atajar cuando se habla de gravitación es en realidad algo que ya hemos trabajado, y es el hecho de que la velocidad o el tiempo con el que cae un objeto no depende de su masa. Ya vimos en capítulos anteriores, lo vimos además en este vídeo que era muy interesante, que aunque la fuerza de la gravedad efectivamente es proporcional a la masa, cuanto mayor es la masa que hay aquí, mayor es la fuerza. Si aquí hay el doble de masa, esta será el doble de fuerza. Como también presenta el doble de inercia, será acelerado, aquí en vez de una m, aquí habrá 2m, al despejar y calcular la aceleración, obtenemos en los dos casos el mismo resultado. Y esto era debido a la ley de inercia. Esa es la segunda idea básica que tenéis que recordar ahora que afrontamos el tema de gravitación. Ahora quería atacar la siguiente pregunta. Fijaros, es muy habitual cuando se ven estas imágenes en la televisión, de astronautas flotando o dentro de la Estación Espacial Internacional, que se digan frases como en ausencia de gravedad, gravedad cero, ingravidez, a veces se utiliza microgravedad. ¿Son estos términos correctos? Para ello habrá que preguntarse si de verdad ahí no hay gravedad. Entonces vamos a introducir ahora la idea del campo gravitatorio. Fijaros, nosotros hemos estudiado, y habéis estudiado, que si tengo un objeto en presencia de otro, debido a la fuerza de la gravedad que tiene la expresión que ya habíamos hablado, proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pues esta fuerza atractiva hace que este objeto se acerque hacia el más pesado. Por la tercera ley de Newton, este también se acercaría al otro. Pero normalmente asumimos que este tiene una masa enorme, ya vimos que masa enorme implica efectos muy pequeños, puedo suponer que casi está quieto, y este cae en el otro. ¿Vale? Esa fuerza es la que describió Newton. Más modernamente se interpretó esa fuerza en términos de lo que llamamos ahora campo. Es decir, esta masa grande lo que hace es crear un campo gravitatorio a su alrededor. Y esta otra masa lo que ocurre es que experimenta una fuerza debido a que en todo el espacio hay un campo gravitatorio creado por esta. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Fijaros que en la expresión de la fuerza, aparte del módulo del que hemos hablado ahora y otros días, aparecen estos términos, menos u sub r. Eso nos da una idea de la dirección. ¿Quién es este vector u sub r? Es un vector unitario, de ahí la u, r porque es en dirección radial. Si os acordáis en coordenadas polares, que ya hemos utilizado alguna vez en este curso, el vector radial es siempre este vector unitario que apunta hacia afuera, este que tenéis aquí. ¿Qué nos dice entonces esta expresión? Que la fuerza gravitatoria actúa en esa dirección radial, pero negativo, luego no en la dirección de u sub r, sino de menos u sub r, hacia adentro, como veis aquí dibujado. El campo gravitatorio siempre lleva dirección radial, dirigido hacia la masa que está creando ese campo gravitatorio. Esto nos dice, por tanto, que es siempre una fuerza atractiva. Fijaros, si yo comparo la ley de Newton de la gravitación con la segunda ley de Newton, masa por aceleración, fijaros que puedo despejar cuánto vale esta g, que es la aceleración de la gravedad, es lo que representa el campo gravitatorio. Y nos queda esta expresión de aquí, la misma parecida antes, quitando la masa m minúscula. Entonces la pregunta que nos hacíamos ¿es la gravedad, es el campo gravitatorio realmente nulo en la Estación Espacial Internacional? ¿Están en ingravidez? Bueno, fijaros, en esta gráfica lo que representa es cómo cambia la gravedad a medida que yo me alejo de la Tierra. En la superficie de la Tierra la gravedad vale el 9,8, es decir, un factor 1. ¿Y cómo va disminuyendo eso a medida que yo me alejo? Fijaros, si estoy a 6.000 kilómetros de la Tierra, es más o menos todavía casi un 25, un 27%. Luego, me tengo que alejar 6.000 kilómetros, todavía tengo un 27%. ¿Dónde están los astronautas? ¿Realmente hay ausencia de gravedad? Fijaros, vamos a hacer un dibujito a escala. Imaginaros que esta es la Tierra. Todos sabemos que el radio de la Tierra es aproximadamente 6.371 kilómetros. Hay que tener una idea de esas magnitudes. Fijaros, ¿dónde está la Estación Espacial Internacional? La Estación Espacial Internacional está aproximadamente a unos 400 kilómetros
sobre la atmósfera, o sea, respecto de la superficie de la Tierra. Fijaros, 400 kilómetros. Si yo dividiera esto entre 10, eso serían 600. O sea que esta distancia más o menos son 600, y es todavía menos que eso, 400 kilómetros. Luego, en esta escala, la Estación Espacial Internacional más o menos está por ahí. ¿Creéis que ahí no hay gravedad debido a la Tierra? Solo 400 kilómetros. Habíamos visto hace un momento que me tengo que ir 6.000 kilómetros, todavía hay un 27%. De hecho, fijaros, uno se puede preguntar, ¿y a qué distancia está la Luna? Porque el hecho de que la Luna se mantenga orbitando alrededor de la Tierra es por la gravedad que ejerce la Tierra sobre ella. ¿Dónde está la Luna? La Luna está más o menos a unos 384.000 kilómetros. Si dividís esto entre el radio de la Tierra, o su diámetro mejor, esos son prácticamente 30 tierras. Luego, en esta escala yo tendría que pintar la Luna a 30 tierras, 2, 3, 4, 5, en fin, por allí bastante lejos. Y la gravedad entre la Tierra y la Luna no es nula, ni mucho menos, es la que permite que una orbite en torno a otra. Luego, ni mucho menos donde está la Estación Espacial Internacional hay ausencia de gravedad. De hecho, incluso podríamos echar las cuentas. Hemos visto que el campo gravitatorio vale G, masa, distancia al cuadrado. Sustituyo aquí la masa de la Tierra, en distancia pongo 6.371, que es el radio de la Tierra, más la altura a la que está la Estación Espacial Internacional, sustituyo y me queda 8,67. Si comparáis estos con los 9,8 metros segundo cuadrado que estamos acostumbrando, esto es un 88,5% de ese valor. Es decir, estos astronautas flotando no están en ausencia de gravedad, solo hay un 11,5% menos de gravedad. Luego, ni ausencia de gravedad, ni ingravidez, ni siquiera microgravedad, porque de micro nada, solo es un 11,5% menos, ¿vale? Bueno, ahora hay que hacer una aclaración, aunque esto es así. Si habéis estudiado un poquito de relatividad general a final de segundo de bachillerato, es verdad que estas personas ya están en lo que se llaman caída libre, y por tanto es verdad que para la hora de hacer experimentos podemos suponer que son situaciones equivalentes a que no haya ausencia de gravedad. Pero bueno, eso es un paso conceptual un poco más adelante. Lo que yo quiero ahora dejar claro es que desde luego aquí sí hay gravedad, ¿vale? Aunque en cierto sentido se puede hacer equivalente a un sistema sin gravedad a la hora de experimentar con ello, hacer experimentos en este contexto. La siguiente pregunta que os planteo es la siguiente. Imaginaros que esta es la Tierra, imaginaros que esa línea punteada representará la atmósfera, aunque no esta escala. Imaginaros los tres puntos A, B y C. Decidme si es verdadero o falso las dos siguientes frases. A, la gravedad en B es menor que en A. Segunda afirmación, en C la gravedad es cero. Pensarlo un segundo, pausar el vídeo y a continuación respondemos. Bueno, fijaros, la primera afirmación efectivamente es cierta. Hemos visto que la gravedad disminuye con la distancia. Es verdad que el punto B está más alto, más lejos del centro de la Tierra que el punto A. Luego, efectivamente, la gravedad es menor en B. Eso es correcto. La segunda afirmación dice que el punto C no hay gravedad. Se entiende que porque está fuera de la atmósfera terrestre. Ese es un error que tienen también muchas personas. No hay que pensar que fuera de la atmósfera no existe gravedad. La gravedad en realidad se hace nulo en el infinito. En la Estación Espacial Internacional ya no hay atmósfera, en la Luna no hay atmósfera de la Tierra. O sea, fuera de la atmósfera terrestre, por supuesto que sí hay gravedad, ¿de acuerdo? Luego hay que tener cuidado porque, por ejemplo, esto se oye mucho cuando se habla de la Luna. Se ve a los astronautas y se dice, como no hay gravedad, pensando que como en la Luna no hay atmósfera, no hay gravedad. Claro que hay gravedad, primero la de la Luna, sobre todo, que están sobre ella. ¿Vale? La siguiente pregunta que os hago es la siguiente. Imaginaros un satélite girando en una órbita circular alrededor de la Tierra. ¿Vale? La pregunta es, ¿qué fuerzas están actuando sobre el satélite? ¿Vale? Imaginaros que esta es la Tierra, tengo el satélite describiendo un movimiento circular alrededor de él. ¿Qué fuerzas están actuando sobre él? Y tenéis varias opciones. La fuerza de atracción gravitatoria únicamente, la gravitatoria y la centrífuga, la centrípeta y la centrífuga, o bien las tres, gravitatoria, centrífuga, centrípeta, otra respuesta. Parar un momento el vídeo, pensar la respuesta y volvemos en un segundo. Fijaros, la respuesta correcta tiene que ver con lo que estudiamos del movimiento circular uniforme hace unos cuantos capítulos. En ese momento vimos que cuando un objeto está describiendo un movimiento circular uniforme, como el satélite que yo os he planteado alrededor de la Tierra, la fuerza responsable del movimiento es una fuerza que iba, al igual que la aceleración, en la dirección radial y hacia adentro. Decíamos en ese capítulo que la fuerza va dirigida siempre hacia el origen, decíamos que esa fuerza y esa aceleración son centrípetas. En nuestro caso concreto, la gravedad efectivamente actúa siempre hacia el origen. Luego, la gravedad es una fuerza centrípeta.
Pero el error es considerar que son dos fuerzas diferentes. No hay dos fuerzas diferentes, solo hay la fuerza de la gravedad. Lo que pasa es que como actúa hacia el centro, hace que el objeto describa un movimiento circular uniforme y yo puedo asumir que esa fuerza, por tanto, es centrípeta y utilizar las fórmulas que conocemos de un movimiento circular uniforme. Pero, insisto, no son dos fuerzas diferentes, solo es la gravedad. El segundo error asociado a diferentes respuestas que habéis podido dar es pensar que es necesario que haya una fuerza centrífuga hacia afuera que compense la gravedad hacia adentro para evitar que el objeto caiga. Esta es una idea errónea muy habitual en la gente, incluso en libros de texto viene dibujada esa fuerza centrífuga hacia afuera, y eso es erróneo. La única fuerza que actúa es la gravedad, y si el objeto no se cae es porque al llevar una cierta velocidad no cae directamente hacia la Tierra, sino que eso es lo que le permite precisamente orbitar en torno a la Tierra. Si no tuviera esta velocidad, si simplemente yo la pongo ahí el objeto claro que va a caer. Pero precisamente esta velocidad es la que le permite ir orbitando sin llegar a caer estrictamente sobre la superficie de la Tierra. No es necesario que haya ninguna fuerza hacia afuera, ¿vale? Solamente existe la gravedad. Las fuerzas centrífugas son fuerzas ficticias, de las que hablamos un poco al principio del curso, fuerzas que aparecen cuando hay aceleraciones y que no son fuerzas reales. Luego no tiene sentido, por lo menos al nivel que estamos trabajando aquí, discutir fuerzas centrífugas. La única fuerza que hay es la gravedad, que es centrípeta. Os dejo además una serie en el material adicional, os dejo un par de capítulos relacionados con una serie que echarán en la televisión vasca titulada Escépticos. Os recomiendo muchísimo ver los 13 capítulos de esa serie, que están todos ahí en YouTube, y os dejo el material adicional de 2 de ellos que tienen estrictamente que ver con estas ideas. Por ejemplo, el primero se titula Fuimos a la Luna, mucha gente cree todavía que no fuimos a la Luna. Ahí tenéis bien claro desmontado todas las supuestas razones que aducen los que afirman que no fuimos. También esto sobre la posible existencia de vida extraterrestre. Os recomiendo ver todos los capítulos, pero relacionados con este tema podéis ver esos 2. Nos vemos el próximo día en el siguiente capítulo. Hasta pronto.